Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios por el amor que nos tiene, por su misericordia y por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este primer día de la semana para continuar con la clase de Efesios. De verdad espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, tanto física como anímicamente, como espiritualmente, para que puedan tener lo necesario, hermanos, puedan encontrarse en su fe de pie, siguiendo adelante. Las cosas a veces no pareciera ser que no mejoran, pero hermanos, tenemos la dicha, la bendición de contar con la presencia de Dios en nuestra vida y eso nos anima. Y pues bueno, el estudio de la palabra de nuestro Dios, hermanos, en nosotros es muy importante para que podamos nosotros afianzar nuestra fe, crecer en nuestra fe y poder soportar con madurez, hermanos, las pruebas y las adversidades que lleguen a nuestra vida. Efesios capítulo 5, hermanos, la parte práctica donde Pablo habla para los hermanos de Éfeso. Y pues bueno, todo lo que está comentando, escribiendo Pablo aquí para los hermanos de Éfeso son lecciones, hermanos, que muy aplicables a nuestra vida. Son lecciones muy aplicables a nuestro cristianismo actual. Si hay algo que no cambia, hermanos, esa es la palabra de Dios. Esta permanece por los siglos de los siglos. Y la aplicación, hermanos, para nosotros, pues tiene un gran consejo. Solamente tenemos que aplicarla a nuestra vida, a nuestra situación actual, al contexto que estamos viviendo para poder ser enriquecidos, fortalecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a retomar, hermanos, en Efesios capítulo 5. Estaremos continuando de los versículos 12 en adelante, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta palabra, hermano, la palabra vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo está hablando aquí, hermanos, de que nosotros debemos de tener cuidado con todas aquellas cosas que la gente hace en secreto. Recuerden, hermanos, que desde el verso anterior Pablo nos había mencionado en el verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y al final escribe Pablo, sino más bien reprendedlas. Quiero partir desde ahí, hermanos, retomando de la clase anterior la palabra que es reprenderlas, y de ahí vamos a encontrar mucho sentido para lo que es este verso 12. La palabra reprenderlas se traduce como una palabra compleja, que es del griego elecho, que quiere decir condenar, reprobar o disciplinar. En el texto que estamos leyendo, desde el verso 11, que desde ahí quiero retomar, nos está hablando, hermanos, de que se hace el énfasis de poner en evidencia las obras de las tinieblas, tal como son. El cristiano no solamente, como cristianos no solamente nos abstenemos, hermanos, de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, diciendo, bueno, yo no participo, sino activamente, sino denunciando, sino condenando, reprobando, y la parte activa de nosotros disciplinando. Dice el apóstol Pablo en el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, hermanos, Pablo ya había mencionado que hay cosas que ni siquiera se deben mencionar en nuestro contexto espiritual, en nuestro contexto como cristianos. De hecho, algo que él menciona en el verso 3 de este capítulo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjese cómo dice, ni aún se nombre entre nosotros, y dice el apóstol Pablo en el verso 3, como conviene a santos. Esto, hermanos, es por lo que nos conviene a nosotros como cristianos. Está diciendo Pablo, ya bastante es vergonzoso enterarnos de las cosas que hacen los paganos, los idólatras allá en sus templos. Recuerden que nos estamos refiriendo específicamente a los hermanos de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una de las regiones de Asia Menor, donde tenían el templo de la diosa Diana, donde ellos participaban de inmoralidad sexual para entregarla como adoración a su diosa. Entonces dice Pablo, eso es vergonzoso, siquiera hablarlo.
de las cosas que ellos están haciendo allá en secretos, encerrados en sus templos, adorando a sus dioses paganos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esto va conectado, vuelvo a repetirlo, con el verso anterior, con el verso 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí viene el trabajo para nosotros. Por eso quise mencionar desde la palabra reprender. Participar de una manera activa. No siendo tranquilos, no siendo, bueno, yo ya no participo de eso, yo ya estoy. No, la parte que nos está invitando a nosotros, el apóstol Pablo, en nuestro contexto actual, como lo fue en su momento para los hermanos de Éfeso, es reprender, es hablar, es enseñar, es condenar todas esas acciones. Estamos hablando, hermanos, de que nos vamos a enfrentar a maestros del error. Nos vamos a enfrentar a participantes del error, que no les va a caer nada en gracia que les estemos corrigiendo, que estemos diciendo las cosas que están haciendo mal. Y mencionarlo entre nosotros, pues bueno, ya ni se diga, dice el apóstol Pablo en el verso 3, que todo esto ni aún se nombra entre nosotros, como conviene a santos, porque no nos conviene ni a ustedes ni a mí, hermanos, estar hablando de todo esto. ¿Por qué? Porque contaminamos nuestra mente, porque contaminamos nuestro corazón y no podemos nosotros participar, hermanos, de esas obras infructuosas. Ahora, si yo como cristiano estoy consciente de que alguien está participando y no le soy estorbo, no le soy tropiezo y lo deje que siga así, esa persona, hermanos, el día de mañana va a morir, va a ser condenada. Y yo voy a ser culpable, hermanos, de no haberle sido estorbo para que dejara de pecar. Entonces sí tenemos mucha participación nosotros dentro de todo esto. No es solamente el hecho de quedarnos callados y decir, yo no participo, yo no hablo eso, yo no escucho eso. Si voy a participar en la manera en que voy a reprender, si voy a participar en la manera en que voy a condenar, voy a reprobar y voy a enseñar. Pablo va a hablar acerca de eso, hermano, en el capítulo número 6, y va a hablar mucho acerca de la corrección, que son cosas que nosotros debemos entender. Tan solo cuando habla en el capítulo 6, en el verso 4 y 5, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando de eso para nuestros hijos. Tenemos que ocuparnos también de la disciplina y la amonestación, hermanos, para los hermanos, para las personas que aún no forman parte de la iglesia del Señor, enseñándoles de la manera correcta. Entonces, hermanos, cuando entendemos esta parte, pues tenemos que involucrarnos y llenarnos de conocimiento, que el conocimiento nos sirva de algo. Mucha gente dice, es que el conocimiento amanece, la escritura lo menciona así. Pero cuando es un conocimiento, hermanos, para llenarnos de soberbia, para llenarnos, hermanos, de altivez, dejando de lado la humildad, dejando de lado el propósito que tiene ese conocimiento adquirido. Fíjense cómo dice aquí el apóstol Pablo ahora para Timoteo en el capítulo 5, en el verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando Pablo está hablándole a Timoteo, un evangelista, un predicador de la iglesia de Cristo, joven, que falto de experiencia todavía, Pablo le escribe, le da una serie de consejos tremendos, hermanos. Y dice, bueno, Timoteo, encárgate de ir y predicar. Encárgate de que cumplas tu ministerio. Eso lo vemos en la segunda carta, pero cuando está escribiendo esta primera le dice a los que estén persistiendo en pecar, repréndelos delante de todos, para que todos los que están viendo sepan que tú no apruebas eso, sepan que tú estás condenando, que tú estás rechazando todo eso. No solamente te quedas con la parte de que es vergonzoso hablar de eso, sí, pero cuando tienes la sabiduría, la madurez, el conocimiento, reprende. Va a haber cosas, sí, hermanos, que no tenemos por qué mencionar, pero tenemos que ir a hablarlas directamente con el hermano, con la hermana en cuestión, que era lo que Pablo estaba mencionando aquí. Nosotros no somos participantes de las obras de las tinieblas. Las reprendemos,
Y entendemos, hermanos, que lo que ellos están haciendo allá en secreto en sus templos paganos, en sus adoraciones, es vergonzoso mencionarlo nosotros. Pero si tenemos la oportunidad, vamos a reprender, vamos a corregir. Y en una plática común, no va a ser para nosotros algo de qué hablar. Va a ser un tema meramente espiritual con el cual estamos hablando de salvación de un alma. Por eso cuando menciona el siguiente verso, el verso 13, y viene mucho esta comparación, la luz y las tinieblas, sigue hablando mucho de ese tema el apóstol Pablo en Efesios. Verso 13, mas todas las cosas, está hablando de todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y pues bueno, hermanos, podemos entender con claridad, con facilidad, lo que Pablo quiere mencionar aquí, pero tenemos que abundar un poquito más. Quiero compartirles lo que enseñó el apóstol Juan, allá en el capítulo 3, en el verso 19 en adelante. Y dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese, hermanos, ya como estamos comenzando lo que nos dice Juan aquí en el verso 19. Esta es la condenación. La condenación no viene de parte de Dios. La condenación viene de parte del mismo hombre, cuando sus obras son malas y cuando quiere perseverar en las tinieblas. Y dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se acuerda desde el verso 11? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, señalarlas, evidenciar. Dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí de los dos polos opuestos. Y aquí, hermanos, pues cabe mencionar que como cristianos debemos nosotros hacer hecho manifiesto de que nuestras obras son hechas en Dios. Y no estamos aquí para vanagloriarnos, no estamos aquí para llenarnos de soberbia, de decir, yo estoy en la verdad, yo estoy en la luz. No, es para que compartamos el mensaje de Dios, es para que prediquemos el mensaje de Dios, es para que más gente venga a la luz. Sí, nos va a tocar reprender, sí, nos va a tocar poner en evidencia. Muchas veces la gente se va a enojar con nosotros, la gente nos va a dejar de hablar, porque estamos diciendo, estamos insistiendo que sus obras son malas, que ellos están en condenación, que ellos están en las tinieblas, y nosotros no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, las reprendemos. Y ni siquiera lo mencionamos nosotros, hermanos, porque vergonzoso es aún hablar de esas cosas que ellos hacen en secreto. Y tenemos que entender algo, hermanos. La luz ya vino a este mundo. Cristo es la luz del mundo, como dice la Escritura. Pero hay mucha gente, hermanos, amigos, incluso muchos cristianos, que todavía siguen amando las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque no han limpiado su corazón, porque no han logrado despojarse del viejo hombre. Por eso cuando Pablo habló aquí en este capítulo 5, que es completamente la parte práctica, desde el capítulo 4 nos habló de la nueva vida en Cristo, despojarnos del viejo hombre. Y en el capítulo 5, en el inicio, habló de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el verso 2, y andad en amor. Escribió en el verso 8, andar como hijos de luz. Y hermanos, pues todo eso son requerimientos para nosotros, son mandamientos que debemos de cumplir cabalmente. Escribió Marcos en el 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de salir a la luz. Así que, hermanos, esto es para nosotros también. Se está hablando allá de lo que se hacía en los templos paganos, de las adoraciones que se hacía a la diosa Diana, y que los cristianos del primer siglo de la región de Éfeso ni siquiera lo mencionaban, sino que lo reprendían.
No hay nada oculto, hermanos, que no haya de salir a la luz. No hay nada escondido ante los ojos de Dios. Y cuando sea el juicio, cuando sea aquel momento en el cual todo va a ser puesto a la luz de nuestro Dios, a la luz de nuestro Cristo, y seamos juzgados, ahí va a salir todo, hermanos. Aprendamos lo que nos enseñó Juan. Limpiémonos, hermanos, de las obras malas, de las obras de las tinieblas. Y ahora, hermanos, practiquemos la verdad viniendo a la luz, para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. Dice el verso 14, hermanos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí, hermanos, Pablo está citando, está referenciando, hermanos, algo que la gente del primer siglo conocía. No tenemos ninguna referencia. Aquí Pablo escribió de una manera muy natural, por lo cual dice. ¿Quién dice? No sabemos. ¿De dónde viene esta frase? No sabemos, no es alguna cita del Antiguo Testamento. Pablo introduce, hermanos, esta cita como si todo el mundo la conociera, la hubiera escuchado, pero no sabemos de dónde procede. Como está aquí, hermanos, en este verso, es casi seguro que se trata de algún himno antiguo. Puede que sea parte de algún himno de bautismo. Recuerden, hermanos, que la iglesia del primer siglo se identificó por cantar a capela, por entonar fervientemente esos himnos que glorificaban a nuestro Dios. Y escuche la frase, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Está hablando de una muerte espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ven a la luz, es lo que está diciendo. También, hermanos, se ha sugerido que esta frase, estos versos son parte de algún himno que se expresaba en la llamada cuando sonará la trompeta final sobre la tierra. En este caso, hermanos, traería el gran despertar, la resurrección final para recibir la vida eterna. Es esto una visualización, hermanos, de lo que va a ser el juicio. Y pues bueno, se expresan en un verso por gente que tenía la facilidad para escribir. Recuerden que esto está aquí, es una cita, es una referencia ahí que el apóstol Pablo está introduciendo, y pues el contexto nos indica que la gente lo conocía. Pablo lo menciona como un dicho popular, por así decirlo. Hoy nosotros escuchamos un dicho popular y decimos, pues lo dice por eso, lo dice por lo otro, o lo escuchamos de nuestros padres, o la sociedad lo sabe. Pero esto, hermanos, era algo que la iglesia sabía, que los cristianos sabían y que habían escuchado. Y Pablo está utilizando de una manera muy propia, muy adecuada. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que estás en las tinieblas, despiértate tú que todavía no te alumbra Cristo porque estás muerto. Ven a la luz. Esa es la invitación, hermanos, que Pablo está haciendo aquí para los hermanos de Éfeso. Cabe mencionar, esto que les estoy comentando, hermanos, son suposiciones, son comentarios nada más. No estoy asegurando, no estoy afirmando nada. Lo estoy mencionando porque es parte de lo que es la clase y enriquece y nos da una idea a nosotros, un parámetro de referencia de dónde pudo haber salido esto. Porque si usted también puede buscar, puede indagar, no va a encontrar más información acerca de esto. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros, hermanos, es que era fragmento de algunos de los primeros himnos que entonó la iglesia de Cristo allá en la región de Éfeso. Eso que no nos quepa duda. Entonces, hermanos, sí podemos entender de una manera clara, de una manera lógica, lo que nos está diciendo aquí Pablo. Despiértate, tú que duermes. Despiértate, abre los ojos, sal de las tinieblas. Levántate de los muertos, porque en ese momento, si no vienes a la luz, tus obras van a ser reprendidas, y no solamente por los hombres, por Dios. Y cuando vengas a la luz, te alumbrará Cristo. Cuando vengas a la luz, tus obras van a ser hechas en Dios. Es por eso, hermanos, la importancia
de nosotros de predicar, de reprender y de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, lo que va a mencionar aquí Pablo es algo muy importante. Recuerden lo que escribió Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, hermanos, más claro ni el agua. Esas son palabras del Señor Jesús que está citando Juan. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, el que sigue a Jesús, no va a estar más en tinieblas, porque te alumbrará Cristo, porque tendrá la luz de la vida. En primera de Juan 2, en el verso 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ese es nuestro Cristo, ya está alumbrando. Su palabra alumbra, Él alumbra. Así que, hermanos, despojémonos de las obras de las tinieblas y no participemos de ellas. Ahora, hay algo, hermanos, bien importante que quiero complementar para esta sección antes de terminar. El verso número 15. Después de que Pablo reprende todas estas cosas, dice desde el verso 11, vimos un poquito: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son manifiestas. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y algo, hermanos, con lo que Pablo quiere ponerle un broche de oro a esta sección de indicaciones, hermanos, de andar como hijos de luz. Fíjense lo que dice el verso número 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo está hablando para todos aquellos que no escuchan la reprensión de andar en las tinieblas, que se les está condenando por los pecados que están haciendo. Gente necia que quiere seguir cometiendo la misma clase de pecados. Ahora, lo que está mencionando Pablo es el complemento de una idea que ha venido marcando desde el verso número 1 del capítulo 5. Bueno, el verso 2, perdón. Y andad en amor. Recuerden que esa palabra y andad se ha traducido como estilo de vida, como el cristianismo que nosotros vivimos. Andad en amor. Y nos da el ejemplo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, hermanos. Esta fue la idea con la que Pablo inició para ser imitadores de Dios. El verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice Pablo: andad como hijos de luz, vivan como hijos de luz, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Y desde el verso 8 Pablo se agarró de la idea de las tinieblas y la luz y nos dice que andemos como hijos de luz. Ahora, hermanos, en este verso 15 Pablo vuelve a sembrar en nuestros corazones a través de esta carta que escribe. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cuál sea nuestro estilo de vida. Miren con diligencia cómo están viviendo, no como necios, sino como sabios. Entonces, hermanos, fíjense qué hermoso bosquejo nos está presentando Pablo aquí. ¿Queremos ser imitadores de Dios como hijos amados? Que es lo que mencionó Pablo en el verso 1, y para nosotros es muy difícil, hermanos, imitar a Dios por nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestras pasiones, nuestros deseos. Podemos aplicar esos tres principios: andad en amor, andad como hijos de luz y andad como sabios. Si nosotros, hermanos, entendemos estos versículos, márquelos, subráyelos, porque esa es la esencia principal de este capítulo 5 de Efesios. Pablo nos dice: miren, observen su vida, sean diligentes en cómo están viviendo su cristianismo, no sean necios. Cuando alguien viene y los corrige, cuando alguien viene y los reprende, escuchen con atención. Si hay algo que cambiar, si hay algo que corregir, adelante, tenemos oportunidad. Cristo no ha venido a manifestar todas las tinieblas y podemos salir de ellas y venir a la luz de Cristo para que nos alumbre Cristo. Entonces, hermanos, mirad cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. La sabiduría, hermanos, es ese conocimiento aplicado a nuestro diario vivir, es ese conocimiento aplicado a nuestro cristianismo. Y es de ahí, hermanos, donde tenemos que agarrarnos para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Ya Pablo nos va a decir aquí, hermanos, cómo es un andar con sabiduría. Y el primer punto que nos va a decir Pablo para cerrar esta idea principal es el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero si Dios nos da oportunidad, hermanos, estaremos aprovechando bien el tiempo también la semana que viene. Continuando con este verso 16, partiendo del verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, es una hermosa carta, un hermoso bosquejo, con grandes aplicaciones para nosotros, grande contenido y sobre todo, hermanos, un mensaje de amor y de salvación que Pablo llevó para los hermanos de Éfeso, que Pablo llevó para los hermanos que todavía estaban en tinieblas, y la labor tan grande que tienen que hacer todos aquellos que andan en luz: predicar y compartir el mensaje de salvación. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para ser imitadores de Dios, para que nosotros también, hermanos, podamos andar en amor, para que nosotros también andemos como hijos de luz y que aprendamos nosotros, hermanos, a andar como sabios. ¿De qué manera? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Les agradezco su tiempo, mis queridos hermanos, amigos, familia que ven esas clases. Espero que sean de bendición, de edificación y que nos ayuden, hermanos, en nuestro diario vivir. Dios los bendiga y si Dios nos da oportunidad, estamos continuando el próximo domingo. Dios los bendiga. Hasta luego.